un poquito por el libro de Éxodo. Yo creo que en 20 minutos cerramos esto. Siempre trato de irlo cortito, directo al grano, hermano. No me gusta con mucha vuelta y tanto rodeo. Sea bendito Jesucristo. Y qué bonito que el Señor nos da esta palabra hoy, hermano. Vamos a, si pudiéramos ponerle un tema a esto, rara la vez que yo mencione temas, hermano. Pero si pudiéramos ponerle un tema a lo que vamos a hablar en esta mañana, sería: suelta los dioses ajenos. Suelta los dioses ajenos. Queridos hermanos, cuando vamos al libro de Éxodo, una palabra que es su significado, la palabra de Éxodo, una palabra viene a mente que es la palabra salida. Cuando hablamos cuando nos metemos en el libro de Éxodo, amados hermanos, no solamente el significado que es salida, viene otra palabra en mente que es Egipto. Y cuando hablamos de Éxodo, la palabra salida, que es su significado, cuando viene la palabra Egipto, que significa o simboliza al mundo. Pero no solamente, amados hermanos, cuando hablamos de Éxodo o hablamos de Egipto, también viene un personaje a mente, que es el faraón, que simboliza o representa a Satanás. De la misma manera, amados hermanos, cuando el Señor se movió a sacar el pueblo de Egipto, de casa de servidumbre, la Biblia registra que esa palabra Éxodo representa salida, la palabra Egipto representa mundo, y la palabra, amados hermanos, faraón representa a Satanás mismo. Porque de la misma manera que Satanás a nosotros, bajo su infinita misericordia, cuando el Señor se propuso a sacarnos nosotros también del mundo, bajo el régimen de Satanás. Como leyó el hermano en aquel verso, y como yo también le leí tantito, cuando el hermano leyó que dijo que el Señor sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa de casa de servidumbre, era porque así era que estaban en los últimos años, de los años que tuvieron ellos allí en Egipto como esclavos. Los últimos años de ellos fueron años muy duros y muy difíciles. Pero el problema que tenía el pueblo hebreo, amados hermanos, que después que Dios los sacó con mano poderosa, y después que Dios le administró, le reveló la gloria de Él, y ellos vieron los milagros grandes, ellos vieron los prodigios grandes que el Señor había hecho a través de Moisés. Con todo y eso, amados hermanos, cuando Jehová le dio la promesa a ellos que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, el pueblo, cuando iba a la trayectoria saliendo del cautiverio de Egipto hacia la tierra prometida, el pueblo empezó a claudicar mucho. Y eso, amados hermanos, nosotros no podemos olvidarnos. Que como hemos dicho aquí, amados hermanos, que la Biblia está establecida, amados hermanos, para que nosotros no caigamos los mismos errores. Nosotros escudriñamos las Escrituras y veamos lo que aconteció, amados hermanos, por causa, y especialmente al pueblo de Israel, cuando empezó a claudicar a la mitad de camino. El Señor le había dado una promesa que los iba a sacar de Egipto, de ahí, de ese cautiverio que tenían, los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. De la misma manera, amados hermanos, el Señor Jesús nos dio esa misma promesa a nosotros como iglesia de Él. Él dijo: yo me voy, necesario que yo me vaya, yo me voy, pero yo me voy a hacerle moradas a ustedes, pero yo volveré para tomarme a mí mismo, para que para donde yo esté, vosotros también estéis. Nosotros también tenemos esa misma promesa que tuvieron los hebreos allí antes de la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Y nosotros también tenemos esta misma promesa que el Señor prometió que iba a volver a buscarnos para llevarnos a su reino celestial. Pero la iglesia de Cristo tiene el mismo problema que tenían los hebreos. Que a medida que iban a camino hacia la tierra prometida, hermano, nada más solamente pensaban en las moradas cuando ellos estaban metidos en Egipto, y lo tenían bien metido en su corazón, amados hermanos, Egipto, y cuando empezaban a moverse hacia la tierra prometida, empezaban a claudicar.
Como la Biblia establece, amados hermanos, en el capítulo 16, que cuando iban de camino, Jehová los apretó. Cuando Jehová los apretó a ellos, ellos empezaron a murmurar. Ellos empezaron a murmurar en contra del siervo y empezaron a decirle al siervo del Señor, a Moisés, ¿acaso no habían sepulcros allá en Egipto? ¿Acaso el Señor no nos pudo haber matado nosotros en Egipto allá cuando nos sentábamos a las orillas de carne, a las ollas, a las orillas de carne y estábamos saciados hasta más no poder? Tenían el nombre bien metido en su corazón, en su mente, de volver nuevamente a Egipto, hermano. Después que el Señor los había sacado a ellos con mano poderosa, hermano. La iglesia de Cristo en estos días, amados hermanos, estamos muy semejantes al pueblo hebreo. Porque no, amados hermanos, a medida que Dios nos ha dado la promesa, no queremos aún soltar el pensamiento de las tradiciones y las costumbres que nosotros teníamos en el mundo, que Egipto representa al mundo para el pueblo hebreo, pero para nosotros, hermanos, cuando venimos a leer la lectura de la palabra Egipto representa al mundo. Y nosotros estamos de la misma manera. El pueblo de Cristo, hermano, está de la misma forma, de la misma costumbre que tenía antes que el Señor lo rescatara y lo traera a los pies de Cristo. No queremos dejar el pensamiento de Egipto, hermano. No queremos dejar las costumbres. No queremos dejar las tradiciones que teníamos nosotros allá en Egipto. Cuando el Señor los sacó a ellos de Egipto y el Señor los llevó a través del desierto, y cuando llegaron allí al Sinaí, Moisés subió hacia arriba, hacia el monte, y el Señor empezó a hablar con Moisés allá arriba. Y lo primerito que Jehová Dios habló con su siervo Moisés fue, y le anunció y le dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y viene en el verso número 2 que leímos de Éxodo 20, y le dijo claramente: y no tendrá dioses ajenos delante de mí. Porque Jehová sabía muy bien de a dónde era que él estaba sacando a ese pueblo. Él sabía de a dónde Jehová lo estaba sacando muy bien. Un pueblo, amados hermanos, que tenía una costumbre feísima. Aún su mismo líder, Faraón, amados hermanos. Ese hombre, amados, en la cultura egipcia, amados hermanos, ellos mismos hacían imágenes y esculturas de sus propias imágenes y las ponían a los lados de los dioses de ellos, porque ellos también se proclamaban dioses sobre su pueblo. Jehová sabía de dónde los había sacado a ellos. Por eso Jehová Dios estableció a Moisés lo primerito que le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Biblia registra, amados hermanos, que el pueblo hebreo tuvo 430 años metido en Egipto, en el cual en los últimos años fueron una esclavitud muy grande para ellos. El pueblo tuvo 430 años metido ahí en Egipto, al grado, amados hermanos, que las costumbres y las malas mañas del pueblo egipcio se habían sembrado grandemente dentro del corazón de los hebreos. Señor, amén. Casi 11 generaciones. Muchas veces yo he hablado con mi familia, y cuando hablo con mi familia a veces refiero palabras. Y ellos me han dicho esto. A veces estoy hablando con ellos y a veces en vez de mencionar la palabra habichuelas, le digo frijoles. Y en vez de decirle me comí un plátano, un guineo maduro, le digo me comí un plátano maduro. Y me han dicho: hermano, ¿qué te ha pasado? Que tú has perdido el acento puertorriqueño. Tú suenas como mexicano. ¿Por qué, hermano? Porque los 17 años que yo llevo viviendo aquí, el 99% de las personas que yo tengo conversación, hermano, son mexicanos. Tarde o temprano se va a sembrar la palabra y me va, hablando con mi familia, se me va a salir. Y se me ha salido.
Y mi hermana, personalmente, Madeline, que mi hermana la mencionó, me ha dicho, tú suenas como mexicano. Tú has perdido tu acento. ¿Qué ha pasado contigo? Y esos son 17 años solamente, hermano. Imagínate el pueblo hebreo que tuvo 430 años metido en Egipto. Como las costumbres, como las malas mañas, como las tradiciones se habían sembrado en el corazón de ellos. Y por una forma, por una razón, fue que Dios sacó al pueblo de Egipto, porque no quería esas malas mañas y esas malas costumbres hacia donde el Señor los estaba llevando, que era la tierra prometida. Pero el pueblo de hoy tiene todavía las malas costumbres, las malas mañas. Cuando el Señor te sacó del mundo, todavía la sigue trayendo contigo. Ya ustedes deben de conocerme ya. Y yo jamás y nunca yo voy a cambiar la palabra de Dios, hermano. Es lo que Dios me ha dado, hermano. 430 años tenían ahí. Y yo tengo 17 años aquí nada más en esta área. Y como la costumbre, hermanos, que a veces cuando estoy conversando con una persona, bendito sea Dios, gracias siervo, estoy conversando con una persona, denle un aplauso a Cristo, hermano. Bendito sea Dios. Gracias, siervo. Tengo 17 años solamente. Y esa cultura se ha ido sembrando en mi corazón poco a poco, hermano. La forma de expresarme a veces, hermano, tengo cuidado cuando estoy hablando con mi familia. Tengo la conciencia, amados hermanos, que velo, especialmente cuando hablo con mi madre, que no salgan esas palabras. Imagínate cómo estaba el pueblo hebreo en esos 430 años, cómo la raíz, amados hermanos, de las costumbres y las tradiciones se habían sembrado en la vida de los hebreos. El Señor sabe muy bien de a dónde te ha sacado a ti. El Señor sabe muy bien la vida que tú tenías en el pasado. Y muchas veces cuando venimos a la casa del Señor, amados hermanos, sí es un proceso. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Pero en el Señor tú tienes que ir en crecimiento, hermano. Como decía la hermana, es necesario, es menester, hermano, que nosotros busquemos el rostro del Señor en oración. Porque la oración, hermano, tú te encierras con el Señor, hermano, y las costumbres de Jehová Dios se te van pegando poco a poco. Las costumbres estaban bien metidas en el corazón de los hebreos. Yo escucho mucha prédica, hermano, hoy. Y es duro, hermano, escuchar, porque hablar de santidad, hoy día, hermano, el pueblo no sabe lo que es esto. Santo, hermano, la palabra santo, apartado para Dios, hermano. Le quiero hablar en este día, hermano, exactamente que el Señor quiere, amados hermanos, que tú dejes costumbres que tú tienes en el mundo, costumbres que tú tenías en el mundo, costumbres que el mundo tiene, que no las traiga contigo. Y Dios no está loco, hermano. Dios no habla por hablar. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué a mí otra vez? Porque yo sé que muchos van a estar incómodos hoy. La costumbre estaba bien metida en el corazón de ellos. Y hay todavía cristianos hoy día, hermanos, que tienen esa costumbre bien metida todavía, las costumbres del mundo bien metidas en sus corazones. Y no la quieren soltar. Yo he escuchado, amados hermanos, y voy a ser un poco específico. Rara la vez que yo haga esto. He escuchado, amados hermanos, a un varón que se declara evangelista del Señor, un muchacho muy grande en el Señor, muy estudiado, de familia muy bendecida por parte del Señor. Y él dice que él tiene un llamado directo de Dios, y amén. Pero este muchacho me puse a escucharlo, amados hermanos, y en una de sus conversaciones que tenía en su canal, empezó a ministrar y empezaba a hablar que no es nada malo que las varonas de Dios se pongan maquillaje en la cara. Que el varón de Dios puede ponerse pantalones cortos.
Lo primerito que yo hice, y esto es individual, cada cual es individual, hermano. Lo primerito que yo hice cuando ya acepté al Señor, que yo fui a mi casa el primer día, cogí todos mis pantalones cortos y los eché toda la basura. Pero el muchacho cuando administraba esto decía, el hermano cristiano puede ponerse un pantalón corto, eso no es nada malo. Y decía, pero lo que me da pena es por el hermano que en el verano se va a morir de la calor. Que de la calor, hermanos, esa era la teoría de él. Que simplemente el hermano se va a morir de la calor porque la iglesia le prohíbe que él se ponga pantalones cortos. Pero, amados hermanos, si nosotros venimos a analizar, amados hermanos, cuando la Biblia nos establece a nosotros muy claro que el hombre no puede mostrar su vergüenza. El hombre, el Hijo de Dios, tiene que andar siempre representable delante de los hombres. Calor le irá a dar, amados hermanos, cuando Satanás le dé un pantalón corto y lo eche a una paila del infierno, hermano, y allí se queme a 5,000 grados de temperatura. Esto no se puede predicar hoy en las iglesias, hermano. Esto no se puede predicar. El otro día estaba hablando con un muchacho joven, el músico de la iglesia, y fuimos a reunirnos y vino con sus pantalones bien cortitos arriba, hermano. Enseñando todas esas patas peludas, flacas, enclencas, hermano. Me dio coraje, hermano, me dio dolor. El músico principal de la iglesia, el músico principal de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque todavía la costumbre del mundo todavía la tiene bien metida en su corazón. Una de las costumbres egipcias que había, hermano. Si usted se pone a buscar en la cultura egipcia, tanto el hombre como la mujer se podían maquillar los dos. Ellos se hacían la rueda esa negra en los ojos y se hacían un rabito bien bonito para el lado. Esa era la costumbre y la historia de ellos. Y hoy día, amados hermanos, y vamos a meternos un poquito más en el próximo verso que voy, que esto también está metido dentro de la casa de Dios, resaltando la imagen que Dios te ha dado. ¿No sabes tú que Dios te ha hecho su imagen y semejanza? ¿No sabes tú, amados hermanos, que cuando tú escudriñas las escrituras, hay algo que el Señor pone en tu rostro para que la luz del Señor ilumine en tu rostro? Y poniéndote toda esa plasticina en la cara, cubres el brillo del Señor que te da a ti. Cuando Moisés bajó de ese monte, ¿cómo vino la piel de él, hermano? Brillante cuando estaba encerrado con el Señor. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando nosotros nos encerramos con el Señor. El brillo, el rostro del tuyo brilla, amados hermanos, de la luz del Señor que ilumina tu rostro. Pero cuando nos ponemos opacas el brillo del Señor. Opacas el brillo del Señor. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esas costumbres del mundo. No las podemos quitar de vuestro corazón. No le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo que la arranque de tu corazón, hermano. Hablando de este tema hace poco, vino una hermana y me dijo, ¿cómo ese muchacho se atreve a hablar de santidad? Porque él se pela la cabeza. Yo no sé si la pastora se acuerda. ¿Cómo ese muchacho habla lo que habla de santidad? Que la varona esto y el varón aquello cuando él se afeita la cabeza. Porque yo, amados hermanos, yo me afeito la cabeza porque no me sale pelo. No porque yo me veo más bonito. Yo quisiera tener pelo, pero a mí no me sale pelo. Esa es herencia de mi padre. Bendito. Pero mira la condición, amados hermanos, que la varona viene y dice cómo este varón se atreve a hablar de santidad del pueblo cuando él se afeita la cabeza. Sea bendito Jesucristo, hermano. ¿A dónde vamos a llegar, hermano? La Biblia establece en el libro de Génesis, en el capítulo 42, verso 1. Dice que Jacob mandó a sus hijos a comprar alimentos. Muchos de nosotros nos recordamos cómo llegaron los hebreos a Egipto. Y predicamos hace poco de esto, hace un mes atrás. La Biblia establece que cuando el Señor empezó a hablar a esta familia, la familia de Jacob, y hablamos de esto, amados hermanos, que
Señor le dio unos sueños a José, que los hermanos, el padre y la madre se iban a postrar delante de él. Pero pasó, amados hermanos, dando un recuento, es que José fue vendido por sus hermanos por causa de la envidia. Y José fue vendido y el Señor lo bendijo, el cual fue el segundo más grande en tierra de Egipto, José. Después del faraón, el más grande que había allí era José. Pero la Biblia registra, amados hermanos, que vino un hambre muy grande sobre la faz de la tierra. Pero por causa que José estaba en Egipto, el Señor le empezó a prosperar grandemente a la tierra de Egipto. Y la Biblia registra, amados hermanos, que Jacobo, cuando enfrentó esta hambre, amados hermanos, miró a sus hijos y le dijo a sus hijos: ¿por qué vosotros estáis mirando la cara unos a los otros? Vayan y desciendan a Egipto y compren alimentos, porque yo he escuchado que allá hay mucho alimento. Y allá fueron los hermanitos de José. Quedaban 11, Benjamín se quedó atrás. Fueron 10, Benjamín se quedó atrás con su padre. Y allá fueron, amados hermanos, los hermanos de José. José ya estaba, José era el que administraba las ventas de todos los granos y todo lo que había en Egipto. Pero la Biblia registra, amados hermanos, que cuando llegaron allí los hermanos, acuérdense, amados hermanos, que le habíamos predicado hace un mes atrás, que esto iba a acontecer. Que Jehová Dios le había dado la revelación del sueño a José, que los hermanos, los 11 hermanos, su padre y su madre, se iban a postrar delante de José. Y la Biblia registra, amados hermanos, 30 años después, amados hermanos, que cuando los hermanos llegaron allí a tierra de Egipto, lo primerito que hicieron cuando fueron delante de José fue postrarse delante de José. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la palabra que Dios nos ha hablado a nosotros, el cielo y la tierra va a pasar, pero lo que Dios nos ha hablado a nosotros nunca va a pasar por alto. Pase el tiempo que pase, hermano. Tú sabes muy bien lo que Dios te ha hablado a ti en secreto. Tú sabes muy bien lo que Dios te ha prometido a ti, hermano. Y pasará el tiempo que sea necesario. Pero la palabra de Jehová no pasará por alto. Ha de acontecer en tu vida. Señor nos ha dado promesas grandes, hermano. Y entre esas grandes promesas está salvar vuestros hijos, salvar vuestras hijas, salvar a vuestros padres, salvar a vuestra familia. Y a veces, hermano, lo que está aconteciendo y vemos que el tiempo pasa y a veces pensamos que hasta Dios se le ha olvidado sus promesas, pero el Señor no se ha olvidado sus promesas, hermano. Habían pasado 30 años desde que José se había partido de aquella familia y se había ido hacia Egipto, hermano. 30 años. Pero la palabra se cumplió. Que los hermanos llegaron allí y lo primerito que hicieron cuando vieron a José fue postrarse delante de José. Porque la palabra que Dios te ha dicho se ha de cumplir a como es de lugar. Yo lo he visto en mi vida, hermano. Promesas que Dios me ha dado las he visto, hermano, en mi vida. Sea bendito Jesucristo. Pero en Génesis 42, verso 7, cuando este acontecimiento estaba, la Biblia registra, amados hermanos, que José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron a él. Cuando ellos llegaron allí, después que habían pasado casi 30 años habían pasado, cuando ellos llegaron allí se postraron delante de José. La Biblia registra, amados hermanos, en Génesis 42, verso 8, que José los pudo reconocer a ellos, pero ellos no pudieron reconocer a José. ¿Por qué? Porque José ya tenía 30 años metido en Egipto. La cultura y la tradición egipcia había sido ya en su corazón. José vestía exactamente como un egipcio. Sus hermanos no pudieron reconocerlo a él, pero él pudo reconocerlo a sus 11 hermanos, hermano. De la misma manera, hermano, a veces yo me pongo a hablar con varonas o con varones que dicen que son cristianos, pero tú no los puedes distinguir.
¿Por qué, hermano? Porque todavía tienen la costumbre, todavía del mundo sobre ellos. Y pueden tener a veces 10, 15, 20, 30 años en el evangelio y siguen de la misma manera. ¿Y por qué no se pueden reconocer, hermano? Porque todavía tienen las malas mañas y las costumbres del mundo. Esto es lo que Dios me daba, hermano. Órele a Dios que Dios me deje predicarle Juan 3:16, que siempre digo, el amor de Dios, hermano. Pero por algo Dios habla, por algo Dios amonesta, hermano. Y no te creas que yo no peleo con el Señor, hermano. Yo le digo, Señor, otra vez me mandas a mí a hablarle de la iglesia de santidad, Señor, de que se aparte del mundo. Dame otro tema. Pero no. Yo le dije, Señor, tú me llamas a predicar. Yo voy a predicar lo que tú me digas, no lo que yo creo que es menester. Fíjese, hermano, que estos 30 años habían impactado la vida de José. José vestía como un egipcio. Era irreconocible por sus 10 hermanos que fueron allí a Egipto. Porque José todavía tenía la costumbre, bendito sea Dios, ya tenía la costumbre del pueblo egipcio en su persona. Y muchas veces, hermanos, hablando de esto, lo primero que viene, hermano, es esto. Eso ni salva ni condena. No sé si usted lo ha escuchado. Eso no salva ni condena. Caza la zorra pequeña. Una pequeña levadura leuda toda la masa. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, así es como va a estar la mayoría de la iglesia. Vamos a representar más al mundo, como el Señor le dijo allá a Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y eso es lo que le pasa al pueblo, hermano. Que el pueblo de Dios, amados hermanos, se está convirtiendo más al mundo, en vez del mundo convertirse a Cristo. José estaba irreconocible. Como hay o habemos, yo por pelarme la cabeza, irreconocible que somos hijos de Dios. Bendito sea Dios, porque todavía tenemos cultura y tradiciones del mundo todavía arrastrando con nosotros. José estaba irreconocible. José estaba irreconocible. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, verso 35, dice: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios, dándole plata y oro y vestidos. Aquí cuando el Señor sacó el pueblo de Egipto, antes que el Señor sacara al pueblo de Egipto, el Señor le dijo a Moisés que iba a poner el pueblo hebreo en gracia delante de los egipcios. Y que le iban a dar oro y plata y vestidos, hermanos, para todos ellos. Y da, amados hermanos, la casualidad que cuando le dieron todo esto, la Biblia registra que aún hasta sus niños llevaban despojos de Egipto. Hubo para el padre, para el hijo, para la hija, hubo para todos. Pero esto causó un problema, y un problema muy grande. Que no podemos olvidar que ellos estaban 430 años en Egipto. Casi 11 generaciones. Y esto causó un problema muy grande, hermano. Porque si nos recordamos que cuando Moisés subió al monte y allá se tardó, amados hermanos, la Biblia registra que el pueblo fue donde Aarón. El pueblo fue donde Aarón y le dijeron a Aarón, a este siervo, a este hombre, este varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado allá arriba en el monte. Por lo tanto, levántate tú y a los dioses que vayan delante de nosotros. Tenían bien metido a estas costumbres egipcias. Por eso mismo Jehová Dios le dijo a ellos, lo primerito que le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es lo primero que hicieron.
Es lo primero a veces, hermano, que Dios nos habla y es lo primero que hacemos nosotros. Es lo contrario que el Señor nos amonesta que no hagamos. Y así fue que hizo el pueblo, hermano. Tan pronto Moisés tardaba de allá arriba, ellos rápido fueron al líder que Moisés había dejado, a su hermano Aarón, y allí le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esa costumbre egipcia la tenía bien metida en sus corazones. Y muchos líderes, hermanos, que tenemos está así. Porque esto no solamente el pueblo. También líderes que tenemos en los altares están con estas mismas malas mañas. Que no nada más el pueblo se revuelca, hermano, y ellos también se revuelcan en vez de estar firmes en la palabra del Señor. Tú tienes que estar firme en la palabra. El que dejaron encargado de aquella congregación fue Aarón. ¿Y cómo Aarón se atrevió a tirarse algo tan semejante, hermano? Cuando Dios lo me han visto la mano de Dios obrando en su vida grandemente, hermano. ¿Cómo se atreve, hermano, a decirle a ellos: vamos a hacerle dioses entonces? Eso fue lo que Aarón rápido saltó. Pero la Biblia registra, amados hermanos, que cuando el pueblo fue donde Aarón y le dijo a Aarón: a este hombre no sabemos qué le pasó allá arriba, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Pero Aarón rápido dijo: vayan a vuestras mujeres, a vuestros hijos y a vuestras hijas y apartar todos los zarcillos de las orejas de ellos y traémelos a mí. Date cuenta, amados hermanos, que este pueblo estuvo esclavizado en los últimos años antes de salir de Egipto. Este pueblo no tenía nada, hermano. Pero tan pronto fueron bendecidos y salieron de allá, lo primero que hicieron con las bendiciones que Dios le había dado, amados hermanos, fue coger la costumbre de Egipto. Porque tanto la madre como el varón, como la niña, todos tenían zarcillos en sus oídos. Todos tenían pantalla, tenían los grilletes, tenían los collares, el montón de basuderos. Aquella costumbre que habían aprendido de Egipto, tan pronto salieron de allá, la trajeron con ellos, hermano. Aarón le dijo: vayan a vuestros hijos, vuestras hijas, a vuestras mujeres, apartad los aretes, las pantallas de los oídos de ellos y tráemelos a mí. Y de ahí fue que sacaron el becerro ese. Porque eso es para lo que sirve el adorno de nosotros, hermano. Para idolatría delante de Dios. Fue lo primerito que hicieron, hermano. Acuérdate que tenían 430 años metidos en Egipto. Esa raíz estaba bien metida. Tan pronto salieron, lo primero fue que engancharon el basudero en los oídos de sus propios hijos, hermano. Aún de los niños, de los varones. Eso es una cultura egipcia, hermano. ¿Y qué pasa con la iglesia hoy día, hermano? Tú te metes a la casa de Dios, hermano. Y como dije en el principio, a veces te pones a hablar con personas y tú no puedes distinguir, hermano. Por eso, amados hermanos, en el libro de Isaías lo establece claramente: oh tú, Sión, que te has puesto rebelde. En el mañana Jehová Dios quitará todos estos zarcillos, todos estos grilletes, todo este velo, todos estos collares que tú tienes encima, porque tú te has hecho jactanciosa. Y ser la palabra jactancioso es ser envidioso del pueblo contrario. Y el pueblo de Dios se ha hecho jactancioso del mundo y quiere ser mejor que el mundo en cuestión de los adornos. Nos metemos en iglesia, hermano, y no podemos decir la diferencia. Una combinación de traje, cartera y zapato. Y el hombre también. Sea bendito Jesucristo, hermano. Cristo viene, hermano. Cristo viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Con manchas del mundo no te vistas que no vas. Y por algo Dios me pone la cara a mí delante de ustedes para hablarle esto, hermano. Si tú no piensas que Dios nos está hablando hoy, dígale a la pastora: no ponga ese loco más a predicarme ahí más. No te creas, hermano, que a mí ayer las lágrimas no se me salieron. Cuando yo hablaba el Señor me administraba que tenía que hablarle esto a ustedes hoy.
Las lágrimas se me salieron, hermano, por mis ojos. Pero estamos como el pueblo aquel, hermano, reverde. Y Jehová Dios, acuérdate que le dijo a Moisés, déjame arrancarlos de raíz. Porque es un pueblo reverde, no quiere escuchar. Y demos gracias que Moisés, amados hermanos, intercedió por el pueblo. Porque Dios los iba a arrancar de raíz, hermano. ¿Y tú crees que Dios cambia? Escuché un loco hablando eso hace poco. Lo que está en el Viejo Testamento, eso es para el Viejo Testamento allá. Eso no es para nosotros. Y hablaba específico cuando la Biblia establece que la mujer no puede vestir traje de hombre. Y vino y dijo, eso era porque el pueblo ellos allá, aquellos sacerdotes se ponían una cosa ahí debajo y eso solamente era para los hombres. La mujer no podía ponerse eso. Eso solamente para ellos allá. La mujer puede ponerse pantalones hoy. Pero la Biblia, amados hermanos, cuando tú la escudriñas, la Biblia establece que la Biblia está escrita para todas las generaciones. Tanto lo que está en el Viejo Testamento es para el Nuevo Testamento también. Ahí no hay ninguna diferencia. Y el Señor nos llama a esto, hermano, a dejar esas costumbres del mundo ya. Porque dura cosa es que el Señor vuelva a dictar su sentencia y diga, déjame arrancarlo de raíz, por cuanto es rebelde y no quiere escuchar mi palabra. El pueblo, cuando Dios lo sacó, hermano, lo primero que hicieron fue galgar la misma cultura. En los hijos egipcios que habían, también la cultura de sus propios hijos. Esa fue la enseñanza que ellos le daban a sus propios hijos. Llevar todo este adorno sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Y fue lo primerito que hicieron cuando el Señor los sacó de allá. Arrastrando con esto, hermano. Aarón le dice apartar los zarcillos que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas y traérmelo. Por una razón el Señor. ¿Hasta qué hora, pastora? ¿Hasta las 3? ¿Hasta las 2:30? Por una razón el Señor sacó la iglesia del mundo, hermano. Porque no quiere el mundo dentro de la iglesia. Por eso Dios te sacó a ti, a mí, como sacó el pueblo de Egipto. Porque no querían que ellos siguieran con esas malas mañas y se fueran a adorarle a Él allá a la tierra prometida. La Biblia registra, amados hermanos, en Éxodo capítulo 2, verso 16. Que estaba sentado Moisés junto al pozo cuando las 7 hijas del sacerdote de Madián, Jetro, llegaron allí. Moisés estaba sentado junto al pozo cuando llegaron aquellas 7 hijas de aquel varón. Y la Biblia registra, amados hermanos, que cuando aquellas varonas fueron a sacar agua de aquel pozo, los pastores que estaban allí las ahuyentaron de allí para que no sacaran agua para las ovejas de su padre. Moisés las defendió a ellas allí. Cuando Moisés las defendió, la Biblia registra, amados hermanos, que las 7 hijas de Jetro regresaron a su padre y lo primero que le dijeron fue que un varón egipcio nos defendió a nosotros. Un varón egipcio nos defendió a nosotros allí. Porque Moisés también, no olvidemos que se había criado en la cultura egipcia. Moisés representaba a un egipcio de la cabeza a los pies. De Jesús. Ayer a las 9 yo cerré esto, hermano. Y el Señor, uno tras otro, me llevaba a estos 3 capítulos, hermano. Moisés, amados hermanos, era un hebreo, pero se había criado en la cultura egipcia. Moisés representaba a un egipcio por fuera, pero por dentro era 100% hebreo. Y muchas veces hoy, en este tiempo que estamos viviendo, hermano, estamos de la misma manera.
seguimos todavía representando por fuera las costumbres de Egipto, las costumbres del mundo. No te preocupes que ya el Señor terminó. Yo creo que tú lo entiendes. Nadie tendrá excusa delante de Dios. Ni yo tampoco la tendré. Por algo Dios amonesta que dejes el mundo atrás. Hay costumbres dentro del pueblo que están haciendo, que piensan que lo están haciendo en secreto. Pero la misericordia de Dios es tan grande que me manda a mí hoy a darte un recordatorio que las tradiciones del mundo las dejes afuera. Por una razón Dios te sacó a ti del mundo para que tú no traigas ese basurero contigo. Y si lo estás haciendo en secreto en tu casa, suéltalo ya. Suelta a los dioses de Egipto. Pablo decía, y con esto termino, hermano: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Jesús dijo: mis discípulos serán semejantes a mí. Nosotros tenemos que ser semejantes a nuestro Jesús, conforme al reino de su Hijo Jesús. Tú eres un pueblo apartado del mundo. Deja el basurero del mundo. Deja aquello que quita tu tiempo. Deja los adornos externos que le pertenecen al mundo y no le pertenecen a la iglesia de Cristo. Eso está para el varón y para la varona. Porque el primero que coge el palo del Señor fui yo, que tuve que llorar ayer delante de Él. Estamos en tiempos finales, como dijo la hermana. Y como dijo el hermano, tú eres un pueblo apartado, santo, delante de Dios. Esfuérzate, hermano, a dejar las malas costumbres, las malas mañas del mundo. Yo creo que el Señor te ha dado hoy la palabra que tú quieres que tú dejes, hermano, atrás. Seamos semejantes a Jesús cuando dijo: mis discípulos serán semejantes.